siguiendo a Cristo a su modo o a tu modo. Usted probablemente en una respuesta precipitada y rápida, no, hay que seguirlo al modo de Él, como Él dijo. Bueno, eso tiene un precio, eso cuesta, y ese es el primer tema del que vamos a hablar en esta mañana. Si usted puede ir conmigo al Evangelio según San Mateo, por favor, capítulo 16, verso 21, donde leímos la semana pasada, el capítulo 16, verso 21, pero antes de leer el 21, quisiera leer el 24, de 24 en adelante, y después podemos considerar los otros versículos. Dice el 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero el versículo 21 nos da un relato, como podrán acordarse, los que estuvieron aquí el domingo, o los que de alguna manera lo consideraron durante la semana, nos da un relato, un resumen magistral de lo que es el contenido del Evangelio, como decíamos, la fórmula que contiene el Evangelio, que verdaderamente es lo que hay que oír para ser salvo. Dice el verso 21, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y los versículos 22 y 23 nos dan un recuento de cómo se halló, cómo se encontró Pedro esa noticia. ¿Cómo reaccionó Pedro? Para Pedro eso era algo insólito. Eso no le podía pasar a Jesús. Y decíamos que esa es la manera como naturalmente nosotros queremos a Cristo. Nosotros queremos un Cristo a mi manera. Nosotros queremos que Cristo sea a la manera nuestra, modelado conforme nosotros nos imaginamos que Dios debió tener a Jesucristo, pero Cristo no puede ser a nuestra manera. Cristo tiene que ser exactamente como Dios en la eternidad planificó esta gloria de Cristo, y de eso es que entonces nos habla ese versículo 21 cuando el Señor relata que a Él era necesario ir a Jerusalén, porque tenía que ser en Jerusalén, porque debía ir a Jerusalén, porque en Jerusalén debía ser asesinado por los escribas, por los sacerdotes, por los fariseos, por los principales. Y en componenda las naciones, como dice el Salmo 2, los reyes de los pueblos y las gentes que aún gritaban, como usted se podrá acordar, crucifícale, crucifícale, aún a todos se pusieron de acuerdo para asesinar a aquel que no tenía nada que nosotros pudiéramos encontrarle en un juicio. Incluso el juez romano Pilatos dijo, yo no encuentro ninguna falta en este hombre. Y Herodes, el rey, también dijo lo mismo, pero ¿y de qué le vamos a condenar? Pero nosotros queremos usualmente un Cristo a nuestro modo. La semana pasada introdujimos con algunas degeneraciones o sectas que han presentado a Cristo de diferentes maneras, incluso algunas de ellas se encuentran en la Biblia, como el caso de los ebionitas o los judaizantes, que para ellos Cristo era alguien muy importante, un gran maestro que había venido de Dios con el mensaje verdadero, pero no era suficiente para salvar. Había que guardar la ley de Moisés, había que circuncidarse para poder ser salvo. Y eso es lo que Pablo discute ampliamente en el libro de los Gálatas, y condena cualquier propuesta de un evangelio que necesite algo más, aunque sea un poquito así, aparte de Jesucristo, para salvar a los hombres. Y Pablo, con palabras fuertes, le dice, oh Gálatas insensato, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a acabar por la carne.
¿No saben ustedes que si yo o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente al que nosotros le hemos anunciado, el tal sea considerado un maldito? Gálatas capítulo 1, versículo 8, y lo repite otra vez en el mismo capítulo. Esa gente quería a Cristo así, y los gnósticos que creían en un Cristo que se había manifestado, pero de forma aparente, de forma espirituosa. No tenía carne ni huesos como nosotros vemos, y claramente el Evangelio derroga y castiga severamente a cualquiera que piense de esa manera, no solamente en la aparición de Cristo a Tomás, que le dijo, ven y mete tus dedos, si tú quieres, en mi llaga, para que tú veas que no es un espíritu, que tengo carne y hueso como los tuyos después de la resurrección, inclusive. Y el apóstol Juan nos comenta, especialmente en las 3 cartas, pero en su primera carta, que prácticamente son una apología contra los gnósticos que habían comenzado temprano en tiempos apostólicos todavía, que el que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne es anatema, no conoce a Dios, está perdido, está condenado, porque Cristo ciertamente vino en carne, vino con huesos, como tú y como yo, fue un hombre de verdad. Y Pedro, por supuesto, como vemos en nuestro pasaje, quería un Cristo sin cruz. Los musulmanes, como decíamos, alardean de que el Cristo de ellos es mejor que el nuestro, porque el Cristo de ellos fue llevado por Dios al cielo y no tuvo que ir a la cruz. Hermanos, la gloria del Evangelio es que Cristo fue a la cruz. Y si Cristo no hubiera ido a la cruz y no hubiera muerto y no hubiera resucitado conforme a nuestro Evangelio que nos ha sido dado por el Señor Jesucristo, vana sería nuestra fe, vana sería nuestra esperanza. Todavía estamos en nuestro pecado, todavía estuviéramos perdidos sin Dios en el mundo, como declara Pablo muy especialmente, de manera muy primorosa en 1 Corintios capítulo 15. Esa es su apología, su defensa del Evangelio, lo presenta allí. Pero ciertamente Cristo resucitó. Nuestra esperanza no es vana, nuestra esperanza no es muerta, es una esperanza viva, y en esta mañana vamos a ver algunas cosas que atestiguan lo vivo que es nuestra esperanza, como menciona nuestro pasaje de hoy. Siempre quisiéramos nosotros modelar a Cristo conforme a nuestra manera, pero el Evangelio está dado, y el Evangelio que salva, la fórmula perfecta del Evangelio es esta: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que Cristo fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Usted dirá, pero el Evangelio es toda la Biblia. Sí, toda la Biblia apunta exactamente a Jesucristo, y Jesucristo, la gran obra de Jesucristo fue que murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios en la majestad de las alturas y reina por los siglos de los siglos con poder. Ese es el santo Evangelio, y esa esperanza que nos provee el santo Evangelio es que ese Señor, claramente, como dice el versículo penúltimo de nuestro pasaje, vendrá con la gloria de su Padre en las nubes. Queremos un Cristo a nuestra manera y queremos seguirle a nuestra manera, pero Cristo claramente ha definido cómo debemos seguirle. Mira el verso 24 conmigo. Y esta sección, verso 24 al 26, la hemos titulado Seguir a Cristo es sinónimo de tomar su cruz. Seguir a Cristo es sinónimo de tomar la cruz de Cristo. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La cruz tuya no puede ser una diferente a la de Cristo. No tiene sentido esa cruz. Vamos a ver. Verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que quiera su vida por causa de mí, la hallará. El que pierda su vida. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Te imaginas un John D. Rockefeller
con la fortuna más grande acumulada que se haya acumulado jamás en la historia de la tierra, y que hipotéticamente hablando, el Señor en aquel día le diga al fuego eterno, no te conozco, apartado de mí. Esa debe ser una experiencia amarga que nunca se borrará de nuestro interior. Dios nos libre, Dios te libre, Dios libre a John D. Rockefeller, que ya está muerto hace muchos años, pero bueno. Miren aquí, si alguno quiere venir en pos de mí, haga 3 cosas. Si alguno quiere, esto es para el que quiera. Y vamos a explicar eso. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. Y lo más importante aquí en esta fórmula es, y sígueme, como dijo Jesús. Como le dijo al joven rico, sí está bien, tú has guardado todos los mandamientos, mira, te falta uno solo, pero aparte de ese que te falta, ven y sígueme. Lucas capítulo 18, Mateo capítulo 19, encontramos ese relato, pero no es nuestro tema en esta mañana. Pero aquí lo que yo creo que vemos originalmente y primariamente cuando nos acercamos a este pasaje es una invitación universal y sincera. Es una invitación universal y sincera. En el Evangelio según San Marcos dice que Jesús fue donde estaban sus discípulos y la multitud, aunque nuestro pasaje dice que fue a sus discípulos, realmente allí había una gran multitud. Y Jesús comienza a pronunciar estas palabras y dice, si alguno quiere venir, esas palabras resuenan con poder en este pasaje. Este es el punto donde el cristianismo se pone complicado, por cierto, porque las demandas son muy altas. Es un llamado al voluntariado, a seguirle, si alguno quiere venir. Claramente el llamado está limitado por la simple condicionante de la voluntad. Si alguno quiere, esto es glorioso en el Evangelio de Cristo. Es una invitación sincera. El llamado no deja de ser sincero de Cristo a la multitud. Si alguno quiere, Cristo sabía que el hombre naturalmente no quiere venir a él. Juan capítulo 5, versículo 40. Capítulo 6, versículo 40. Además de que Cristo sabe que ningún hombre en su estado natural puede venir a él. Juan capítulo 6, versículo 44 nos da fe de esto. Pero el llamado es sincero. El clamor es el mismo de parte de Dios a los hombres. Se nos modela en Proverbios capítulo 8, cuando la sabiduría se personifica y hace un llamado y se para en la entrada de la ciudad y en las calles principales de las puertas. Dice, si ojalá y apareciera alguno de los estúpidos, de los hijos de los hombres que quisiera venir a adquirir sabiduría de Dios. Y no apareció ninguno. Pero también Isaías 55 nos modela cuando dice, venid, comprad sin dinero y sin precio, gratuitamente. Vengan, compren de mí vino y leche abundante. Después de haber dicho, venid, estemos a cuenta, si tus pecados fuesen como la grana, o por sucios que fueran tus pecados, quedarán limpios en un abrir y cerrar de ojos. Es una invitación a venir, es una invitación sincera a los hijos de los hombres. Es un llamado sincero, independientemente de la malvada condición en la que se encuentra todo hombre y que no puede, por más que quiera, venir a Cristo, a menos que el Padre haga una obra un milagro de misericordia en el corazón de cualquiera. El llamado del Mesías, una y otra vez, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Una y otra vez clama al Señor y apela al entendimiento y a la voluntad de los caídos y de su pueblo. Vengan, vengan a mí, de todos los confines de la tierra. Y claramente nos acordamos de esa comisión de cuando el Señor le dijo a sus discípulos, vayan por todos los lugares, por todo el mundo, por todas las etnias, por todas las naciones, a predicar este evangelio de la gloria. Claramente Cristo quiere y puede salvar. Él quiere y puede, Él tiene el poder. Él quiere sanar y dar vida al alma del pecador, pero el pecador está desgraciadamente impedido de poder tomar esa decisión de vida y bendición por sí solo.
Claramente hay un problema en el hombre que no le permite decidir libremente con respecto a la vida en Cristo. Todo esto amerita una explicación teológica respecto de la elección y la escogencia divina, pero no es nuestro punto en esta mañana y no lo vamos a ampliar porque no tenemos el espacio. En otra ocasión podremos hablar de eso. Pero aparte de esta verdad incuestionable de la elección y la incondicional de Dios, nuestro texto nos muestra un llamamiento sincero de Cristo al hombre. Si alguno quiere, si alguno quiere. Esto es increíble. El mismo Cristo fue que dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Juan capítulo 6, versículo 37. La invitación es sincera, una y otra vez. Si bien en la voluntad del Padre solo vendrán aquellos sobre quienes Dios haga un milagro de regeneración, como vemos en Juan capítulo 1, versículo 10 al 13, Juan capítulo 3, versículo 3 al 5, y otros pasajes que nos hablan de eso. Nicodemo, de cierto te digo que no puedes ver ni entrar en el reino de los cielos a menos que haya un milagro de nuevo nacimiento en tu vida, en tu corazón. Pero no es el punto aquí. El punto aquí es la sincera invitación. Tú no le podrás decir al Señor, a Dios, en el día del juicio, en aquel día, Señor, tú no me invitaste. Señor, yo no sabía nada. O no podrás reclamar, Señor, tu Padre no hizo un milagro de regeneración en mi corazón. Ese no es el punto aquí. El Señor es claro y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere. La invitación es sincera de parte de Dios a nosotros en esta mañana. Ahora, ¿cuánto cuesta seguirle? Este es el problema. Cuando el individuo considera el costo del discipulado, el costo de seguir a Cristo, entonces él dice, espérate. Como el joven rico de Lucas capítulo 18, ni para allá voy a mirar. Ni para allá voy a mirar. Aquel joven, lamentablemente, cuando Cristo se acerca a Cristo y le pregunta, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo claramente le pone al frente lo que él entendía, que él sabía. Le dice, los mandamientos sabes, guárdalos. Y aquel joven, de manera cínica, le contesta al Señor, yo todos ellos los he guardado desde que era muy joven. Y el Señor le dice, bueno, está bien, tú dices que lo has guardado todo, te falta una cosa. Ve y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, y entonces, cuando te quedes sin nada, cuando te despoje de todo lo que tiene, ven y sígueme. Fue duro aquello para el joven, y el joven dice que se fue muy triste, deprimido a la potencia. Se fue con el rostro, me imagino, cabizbajo, y dejó la conversación con el maestro. La idea de ser cristiano sin padecimiento es romanticismo. Muy romántica la idea, muy bonita. Y claro, nosotros queremos un Cristo a nuestra manera, ¿verdad? Un Cristo que intelectualmente yo pueda decir sí a todo lo que Él dijo. Pero cuando se trata de seguirle, cuando se trata de negarme a mí mismo, cuando se trata de obedecerle, cuando se trata de guardarle, de guardar esas afirmaciones, doctrinas y verdades que yo he dicho sí en mi intelecto, entonces ya es otra historia. Por eso un famoso teólogo del siglo pasado, de principios del siglo pasado, si se quiere, William Sperry Chafer, fundador del Seminario Teológico Bautista de Dallas, inventó la famosa doctrina del cristiano carnal, donde aquel cristiano era un cristiano que tenía a Cristo intelectualmente, pero en su vida él parecía el diablo. Yo no sé cómo se le ocurrió a ese señor, un gran hombre de Dios inclusive, traer semejante doctrina que plagó todos los seminarios habido y por haber, por más de medio siglo. Y todavía, y fue tan fuerte que ese Cristo de Chafer, o esa posibilidad de seguir a Cristo de Chafer, es lo que está en boga en nuestro tiempo. Eso es lo que la gente quiere, un Cristo a mi manera, un Cristo que yo pueda modelar, un Cristo a quien yo pueda seguir, pero que lo sigo porque Él es como yo quiero. Para ganar a Cristo hay que dejarlo
todo. Yo sé que en tu corazón esa frase y el Espíritu Santo muchas veces te pone cosas que tú amas y que no son malas y que Él te ha dicho que la debes dejar de alguna manera, pero es muy duro. Este es el humilde costo del discipulado. La pregunta que quizás sobresale aquí es, ¿y cuál es mi cruz? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y como dijimos de manera breve en la introducción, un escrutinio o un estudio de esa expresión solamente conduce a que tomar su cruz es la cruz del Evangelio, la cruz de Cristo. El evangelio que nosotros predicamos es el evangelio de la cruz. Esa cruz no es, como decimos popularmente, llevo una cruz encima, mis niños. Ay, usted no sabe lo que es lidiar con esos muchachos. Esa no es la cruz. No, que mi mamá, que mi esposa, que en el trabajo, que llevo una cruz encima. Esa no es la cruz que tienes que llevar. Es la cruz de Cristo a cuesta. Es por eso que la expresión inicial dice, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. El que mejor modela este asunto es nada más y nada menos, como veremos en unos instantes, el apóstol Pablo, en sus declaraciones de qué es seguir la cruz, qué es llevar tu cruz. Es decir, los padecimientos que nos serán comunes a todos desde el momento que decidimos seguir a Cristo. Hermanos, esto es un asunto universal. No hay cristianismo sin cruz y no hay salvación sin un Cristo crucificado. El único evangelio que encontramos en las Sagradas Escrituras es el evangelio de la cruz de Cristo. Y nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. ¿Cuál es la cruz que tú tienes que seguir? Cuidado con desinformarte en este asunto, es la cruz de Cristo. Y como te dije, Pablo modela perfectamente esto. Y en Gálatas capítulo 6, si quieres ir conmigo allá, versículo 14, Gálatas 6, 14, dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Lejos, oh Dios me libre de gloriarme en otra cosa que no sea la cruz de Cristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿En cuál cruz? En la cruz de Cristo, en la cruz del evangelio de Cristo. No hay otra cruz que seguir, no hay otra cruz que tenemos que seguir, es la cruz de Cristo. Es por eso que el evangelio que predicamos es el evangelio de la cruz. Los hombres quieren un Cristo a su modo, un Cristo sin cruz. Las religiones han inventado de todo tipo de doctrina para despojar a Cristo de su cruz, pero el Cristo que salva, el Cristo que ha de llevar muchos hijos a la gloria de su Padre, es el Cristo que murió en la cruz y que estableció este evangelio de la cruz para que tú y yo le sigamos. De aquí en adelante, dice el apóstol Pablo, sabiendo que él estaba crucificado en Cristo, nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Y vamos a ver algunas cosas de Pablo para que usted vea que él no está exagerando. Si usted va conmigo a Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses capítulo 3. Quisiera que vaya conmigo a ese pasaje para que usted vea qué Pablo quiere decir cuando él dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas del evangelio, las marcas de Cristo. Dice él aquí en este pasaje, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también
de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, ciertamente circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Todo eso que para alguien puede ser ganancia, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Todo lo he perdido y lo tengo por basura para ganarle a Él. Eso es lo que Él está diciendo una y otra vez. Eso es lo que el Evangelio de la Cruz establece. Nosotros queremos un Cristo a nuestra manera, pero Cristo y su cruz son indivisibles. Y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Claramente no que lo haya alcanzado, etcétera, etcétera, sigue él diciendo, pero ciertamente esa cruz que se nos modela allí no es otra sino la cruz de Cristo. Si usted va a 1 de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13, para que no piense que era Pablo que tenía alguna, lo cual sería una insensatez de su parte pensar que Pablo está hablando de sí con una interpretación propia. Eso sería ridículo, pero el versículo 12 de 1 de Pedro capítulo 4 nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Pero Pedro, tú estás loco. ¿Cómo yo puedo estar gozoso y alegre cuando estoy siendo perseguido, cuando estoy siendo maltratado, ultrajado, siendo tratado con injusticia, siendo, como decimos nosotros en buen dominicano, aqueroseado por todos? Gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. De una manera clara, la justificación o la salvación o la nueva vida en Cristo, es decir, la regeneración, toda la dádiva divina es un regalo, no nos cuesta nada a sus poseedores, en eso estamos claros. Le costó a Cristo su vida en el madero, pero al mismo tiempo el haber recibido a Cristo nos convierte en participantes de sus padecimientos. En otras palabras, el ser piadosos es un motivo de burla, de sufrimiento, de maltrato, de injusticia, etcétera, 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 incluyendo en muchos casos hasta la crucifixión, literalmente. Yo no sé si usted sabía que el año pasado fueron nada más y nada menos aniquilados 160,000 hermanos en Cristo por el único delito de creer en el Señor Jesucristo. Es decir, que los últimos 10 años, porque esa es la estadística promedio anual, han sido sacrificados en el altar de Cristo 1.600.000 fieles creyentes en todo el mundo. No estamos hablando de una cosa pequeña. Tenemos un mar de testigos de que esta es la realidad que acompaña al cristianismo verdadero de todos los tiempos. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 19, versos 16 al 24, se va a dar cuenta que Jesús le dijo al joven rico que tenía que vender todo lo que tenía y seguirle. Pero eso es
al joven rico, que Dios le pidió eso. Bueno, pues nuestro pasaje también hay que borrarlo. Y hay que borrar los versículos 27 y 28 de Mateo capítulo 19, después de Jesús haberle pronunciado esa sentencia, si pudiéramos decirlo así, al joven rico de que él tenía que dejarlo todo y seguirle. Miren los versículos 27 y 28 del capítulo 19 de Mateo. Dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Todo. Mire conmigo al mismo pobre Pablo en 2 Corintios capítulo 11, verso 16, donde él está haciendo una defensa de su apostolado. Pero miren a este hombre, modelo en muchos aspectos de lo que es la vida cristiana regular. Otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recibidme como a loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da bofetadas. Para vergüenza mía lo digo, para esto fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo más. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco lo digo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte. Muchas veces de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Bueno, pero eso es Pablo. Sí, porque Pablo entendió perfectamente lo que Cristo había dicho. Si alguien no quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Claramente, Apocalipsis 6, 9 al 11, 7, versículo 17, capítulo 13, verso 17, nos habla de redimidos, son gente que padecieron la muerte, que padecieron el martirio, que fueron burlados, ultrajados. Realmente seguir a Cristo es firmar un vale de muerte. Una gran nube de testigos, de fieles mártires sin número, de los cuales el mundo no era ni será digno jamás. Aunque padecer la cruz no implica necesariamente el martirio, en un madero, tomar la cruz implica la serie de injusticia de que seremos reos por el solo hecho de seguir a Cristo. Desahucio familiar, pérdida de amigos, soledad profunda, abandono, pérdida de empleo,
abandono conyugal en algunas ocasiones, incluso he conocido varios en ese caso, ataques de todo tipo. No es una sencillez ser siervo de Jesucristo. Y si no te ha pasado nada de eso, sería bueno que revises tu caso. Porque es casi imposible transitar por este valle de lágrimas sin lágrimas. Porque es prácticamente una utopía transitar por esta avenida de espinas coronados. No es una sencillez ser siervos de Jesucristo. Cualquiera que quiera vivir por Cristo piadosamente, dice el apóstol Pablo a Timoteo, padecerá muchos males y persecuciones. Pero fíjense que es por su causa, es por la causa de Cristo. Todo aquí no es sufrir como un fin en sí mismo, porque ¿de qué le vale al hombre si entregara incluso su cuerpo para ser quemado y no tiene a Cristo? Y no tiene amor. ¿De qué le vale al hombre si se despojase de todo cuanto posee por los pobres, la filantropía y todas esas formas de ayudar a los necesitados, de desprenderme de lo que tengo en amor a los necesitados del mundo? Si no tiene a Cristo, no le sirve de nada. Es decir, a fin de cuentas, este sufrimiento, esta cruz, no es ni mi cruz, ni es un fin en sí mismo. Es la cruz de Cristo y es por la causa de Cristo. Tiene que ser por Cristo. El que procura salvar su vida o su alma, la palabra que aparece allí, pero está bien, la perderá. Y el que procure perder su vida por mi causa, dice Cristo, por mi causa la hallará. El que procure perder su vida por mi causa la hallará. Ese es el fin, esa es la manera que Dios ha establecido de cómo es que nosotros hemos de llevar la cruz. El llamado es sincero de Cristo: sígueme, sígueme, sígueme. Es un llamado sincero y es un llamado universal, es un llamado abierto a todos. Y yo no estoy diciendo con esto que ese es el llamamiento eficaz en el que Dios eficazmente obra en el corazón del hombre y el cual resulta un llamado irresistible. No estoy hablando de ese llamado, yo estoy hablando de la invitación sincera de Cristo a todo hombre. Y acuérdense como le dijo el apóstol Pablo a los atenienses allí congregados en el Areópago, le dijo claramente que se arrepintieran. Le hizo un llamado sincero, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará a todos, a los vivos y a los muertos, en la manifestación de Jesucristo. Por mi causa. El asunto aquí es por la causa de Cristo. Usted ve que no es que los muchachos, ay, la cruz que llevo es pesada, es esposo. Esos muchachos. No se trata de eso, se trata de la cruz de Cristo. Aparte de esa cruz, que no tiene nada que ver con la salvación, para conocerle, para ser salvo, necesitas la cruz de Cristo. Necesitas llevar a cuesta la cruz de Cristo camino al Gólgota, con una corona de espinas en tu frente. En vez de los aplausos de los hombres y el engrandecimiento por tus logros, Cristo. Cristo. Hermanos, lo que nosotros estamos presentando aquí en el Evangelio y la razón por la que estos hombres parecían locos, los apóstoles y un mar de testigos en la historia cristiana, es porque ellos entendieron perfectamente cuál era la demanda. Y a ellos, como dijo el apóstol Pablo, que nadie me cause molestia. Óigame, no me hablen de otra cosa. No me ofrezcan nada más. Que yo sé lo que es tener títulos de las mejores universidades del mundo y sacar 100 puntos. Yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es tener reputación de imperio, de ser ciudadano, de judío, de ser hebreo. Yo sé todo eso. Y si quieres hablarme de moral, no había nadie que se me acercara en cuanto al cumplimiento de la ley, porque yo era irreprensible.
todo eso yo lo tengo como estiércol para ganar a Cristo. En otras palabras, he tomado todos esos reconocimientos de los hombres, los he vuelto triza, lo he puesto en una hoguera para que se quemen y no me importan, porque me importa Cristo. Y esa es, hermano, la decisión que Dios está esperando de cualquiera que pretenda ganar a Cristo, de cualquiera que pretenda ganar al cielo. No hay cristianismo light, eso no existe, por lo menos en la Biblia. El cristianismo carnal es una mentira que yo creo que surgió del infierno. Eso no existe, eso no es posible, por lo menos en la Biblia que yo leo, o parece que yo estoy loco, que no puedo ver otro evangelio. Pero el único que veo es el de la cruz de Cristo. El único que veo en todas las páginas es el evangelio de la cruz de Cristo. Y Pablo advirtió, y si alguno predicare otro evangelio diferente, sea maldito. Y Pablo está quejándose allí en 2 Corintios 11. Ustedes se dejan despojar, dejan que les quiten su dinero. Le viene alguien a hablar de siembra y ustedes le dan un cheque y enriquecen a ese perverso. Y yo me avergüenzo de haber sido tan flojo con ustedes y no haberle dicho crudamente lo perverso que son esos que le están despojando a ustedes de todo lo que tienen. Eso es lo que le está diciendo allí. Y si ustedes creen que yo no tengo credenciales, yo tengo más que todos ellos, dice él. Y estoy hablando como un loco porque no tengo que gloriarme de eso. Simplemente estoy absorto de que ustedes se dejen engañar tan fácil. De las corrientes populares, de judíos tirándose de ministros de Cristo. No son ministros de Cristo, son ministros de Satanás. La única solución a la necesidad del hombre con Dios es seguir a Cristo. No hay ninguna otra forma, ni hay otros planes posibles de salvación. Cristo, Cristo, Cristo y solamente Cristo. Y por cierto, crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los que no son judíos, locura, pero para nosotros, los creyentes, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque en Él están escondidos todos los misterios de la ciencia de Dios. Todo lo que sea necesario saber nos tomará toda esta vida y toda la eternidad para llegar a conocer un poquito de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En Él están escondidos todos los misterios de la sabiduría de Dios. La salvación consiste entonces en entregar tu vida por la causa de Cristo. Y punto. Aquí estoy, Señor, me abandono en tus brazos. De hecho, ustedes saben que la fe significa literalmente confianza, depositar confianza plena en el objeto de nuestra fe. Fe en quien me salva, fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que yo hago? Me abandono en los brazos de Jesucristo. La salvación consiste en entregar tu vida por la causa de Cristo. ¿O acaso no es a Cristo y a como Señor a quien hay que recibir? Claro, algunos lo tienen solamente como Salvador, pero ese Cristo no funciona. Ese Cristo no es el bíblico. Esa salvación no es la salvación de señorío, como dice el doctor MacArthur. La salvación que promete la Biblia es una salvación de señorío, es decir, donde Cristo es mi amo, Cristo es mi dueño, Cristo es mi Señor, Cristo es mi todo. Su cruz la llevo a cuesta, su cruz. A Cristo y a como Señor. Cuidado con el engaño de la fe intelectual, donde alguien piensa que por comprensión mental él puede ir al cielo. Qué pena, ¿no? Morir engañado tan cínicamente de esa manera. Este es el único precio a pagar: seguir a Cristo, seguir a Cristo, seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es sinónimo de negarnos a nosotros mismos y es sinónimo de sufrimiento y de padecimiento en esta vida. ¿Hay alguien aquí que acepta ese reto? ¿O que lo ha aceptado? Yo no sé, esto es un asunto de si alguno quiere. Hay para todo el que quiera. Puedes comprar sin dinero y sin precio, no hay que pagar ni un centavo, pero hay que dejar todo lo que tengo.
Si tus pecados fueren como tan sucios, no importa, porque Cristo es suficiente para librarnos con su sangre de todo pecado. Por eso que muchos le dirán a Cristo en aquel día: Señor, Señor. Pero el Señor mismo le declarará: nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Nunca os conocí. Para hallar la vida eterna necesitas abandonar esta vida y sus deseos. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Por eso, no améis al mundo, no améis al mundo, ni las cosas del mundo. Si alguno ama al mundo y las cosas del mundo, se constituye automáticamente en enemigo de Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 15 al 17. No estamos inventando filosofías aquí, simplemente estamos sirviendo de mero palabreros de lo que la Biblia dice. Palabreros nomás. No se nos envió a predicar otra cosa, y Dios nos libre de hablar otra cosa. Pastor, pero eso le puede costar que se le vacíe la congregación. Que se vacíe. ¿Y qué tiene eso que ver? Que no quede ni un alma. Eso a mí no me importa. Y se lo digo de verdad. No estoy relajando aquí. Ay, ¿por qué usted invita, pastor? ¿Y por qué los hermanos invitan? Porque entendemos que si no oyen esto, seguros candidatos al infierno. Y estamos pregonando el Evangelio de Cristo para intentar arrancarle al diablo de sus manos las almas. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, Santiago capítulo 4 versículo 4, se constituye en enemigo de Dios. Punto final. Explíqueme eso, pastor. ¿Para qué voy a explicar una cosa tan clara? Si yo me pongo a explicar los daños de un individuo que habla tan enredado como yo. Este mensaje es claro. No hay que dar mucha explicación. El costo del discipulado está establecido. La vida cristiana cuesta mucho. Es por eso el mar de perdidos y de supuestos confundidos. Y concluyendo en esta mañana, mire el versículo siguiente. Vamos a dejar el último versículo para la semana que viene, porque yo creo que es justo maximizar lo que nos dice el versículo 28. Pero mire lo que dice este versículo. Porque ¿de qué le sirve al hombre si ganare el mundo entero? Fama, gloria, poder, placer y todo lo que apetezca su alma, y perdiere su alma. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve ser un intelectual reconocido en todas las naciones? ¿De qué le sirve tener 25 patentes de alto nivel? ¿De qué le sirve ser el mejor de todos los futbolistas o beisbolistas o deportistas del planeta? ¿De qué le sirve si fuere un estadista de renombre entre las naciones? O si tuviere una fortuna que las próximas 4 generaciones no podrían gastar, si perdiere su alma. Amados en Cristo, es bueno estudiar, lo sé. Hay que trabajar como burros, porque el que no trabaja, que no coma, lo sé. Hay que hacer negocios para sustentar nuestra casa, lo sé. Cuidar de nuestra familia, vacacionar de vez en cuando, todo eso lo sé. Mi pregunta es, ¿a costo de qué? ¿A cuál costo? Si Cristo no es tu Señor, si Él no es lo primero en tu vida, terminarás honrando tu carrera universitaria, terminarás honrando tu nombre, terminarás persiguiendo tu propia gloria. Terminarás persiguiendo las odiosas riquezas que Cristo tajantemente prohibió, aunque muchos digan otra cosa, pero Cristo nos alentó, cual el proverbista,
a no seguir las cosas de este mundo, ni siquiera las riquezas. Y claramente nos mandó a ahorrar en el banco del cielo. Terminarás borracho por el deseo de ser popular y aceptado en los grupos. Cristo tiene que ser mi todo o no tengo nada. Repito de nuevo, Cristo tiene que ser mi todo o no tengo nada. Procuraré con todas mis fuerzas y con toda mi alma que el mundo no me sea molestia, porque llevo en mi cuerpo las marcas del Evangelio de Cristo. Y para mí el vivir es Cristo y el morir por Cristo y en Cristo me es ganancia. Y he estimado todas las cosas como pérdida para ganar a Cristo. No hay forma de salvarte aparte de seguir a Cristo. El joven rico pudo haber vendido todo cuanto tenía, yo no sé si usted sabía eso, y no salvarse. Porque después que vendiera todo lo que tenía y se quedara sin nada, él tenía que seguir a Cristo. El pasaje termina diciendo, y ven y sígueme. Puedes ganar todo el reconocimiento del mundo de nuevo, puedes tener popularidad, ¿y qué provecho tendrá quien ganare todo aquí si perdiere su alma? Eso es lo que el proverbista o Salomón nos quiere explicar en el libro de Eclesiastés. Yo me dispuse a tener muchos bienes y fui enriquecido más que todos mis antecesores. Y encontré al final de todo ese enriquecimiento que la vida era una locura. Después me tiré al placer y me di todas las mujeres y todos los gustos sabidos y por haber. Y al final de un tiempo descubrí, ¡qué tontería! ¡Qué basura! Después me puse a estudiar y sobrepasé a todos mis antepasados. Escribí libros sobre todo lo que se puede escribir un libro. Y encontré que eso nada más era aflicción de espíritu. Así que dije, ¿y qué provecho tendrá mi alma? Y termina diciendo él de manera sabia, el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Wow. La perdición es eterna. Esa es la doctrina desarrollada en toda la Biblia, que no tenemos tiempo aquí para desarrollar porque ni siquiera tenemos el espacio para ello. Pero hay la perdición es eterna. Qué lamento sería y qué preocupación si estas pérdidas fueran meramente presentes en esta vida. No tendría ningún sentido, a mí no me importaría. Pero la realidad de la eternidad es en el cielo o en el infierno. Y el cielo es eterno y el infierno es eterno. El infierno de fuego. El infierno que arde por los siglos de los siglos, como dijo Cristo una y otra vez y como nos declaran las Sagradas Escrituras. ¿Te atreverías a cambiar tu pasión, tus metas, tus sueños, tus anhelos por los de Cristo? ¿Te atreverías? De verdad, piensa. Y estamos cerrando con esta reflexión. Piensa. Y si quieres puedes inclinar tu rostro y ponerte en una actitud como si estuvieras enfrente del Señor, y yo te pregunto, ¿te atreverías a cambiar tu pasión, tus metas, tus sueños, tus anhelos por los de Cristo? A pesar del alto costo que hay que pagar en esta vida. Si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, se constituye en enemigo de Dios. El costo del discipulado fue modelado en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, cuando aquel joven escriba se le acerca y le dice, Señor, te seguiré, déjame seguirte, te seguiré a donde quiera que tú vayas. Capítulo 8, verso 18. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó a pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo,
Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre que acaba de morir. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pero Señor, tú sí eres indolente. Tú no tienes cuidado de nosotros. No piensas en nuestro interior, en nuestros sentimientos. Sí, pero los sentimientos del mundo son contrarios a los de Dios. El mundo pasa y sus deseos. Te pondrás viejo, desgastado, desgastada. Y de lo que ahora alardeas y lo que luces, no lucirá más, tendrás vergüenza de ello. Y si acumulas riquezas, si acumulas dinero, cuando lleguen los años en los cuales digas no tengo en ello contentamiento, entonces te acordarás de estas palabras y podrán ser amargas. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome la cruz de Cristo y sígale. Porque ¿de qué le vale al hombre si ganara el mundo entero y perdiere su alma? ¿O qué dinero, qué valor, qué cantidad dará el hombre por su rescate, por el rescate de su alma? ¿Tienes a Cristo? ¿Sigues a Cristo? ¿Tu corazón y tu vida le pertenecen a Cristo? ¿Se parece estos modelos que hemos indagado hoy en las Escrituras a tu vida? ¿O no tiene nada que ver contigo? Pues Cristo tampoco tiene nada que ver contigo probablemente. Así que en esta mañana el llamado de nuevo es a considerar este reto del Señor. Nosotros siempre queremos un Cristo a nuestra manera, siempre lo queremos así, pero Cristo está definido. Dios ha dado a un Cristo sufrido con su cruz a cuesta, y la recompensa viene después, como vamos a terminar el domingo que viene, Dios mediante. La recompensa viene después, no es ahora, no es en esta vida, independientemente de cualquier cosa que Dios pueda hacer entre nosotros y de cualquier respiro que Dios pueda darnos en esta vida. Señor, hemos estado aquí en tu casa en esta mañana, porque tu casa, casa de oración, será llamada a las naciones, proclamando tu nombre, tu gloria, Señor, porque tu gloria es el Evangelio de Jesucristo. Porque el Dios de este siglo ha entenebrecido el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado, que es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios para salvación a todo aquel que cree, sea judío o sea de donde sea. Oh, qué potencia, Señor, anunciamos. Gracias por ese evangelio y por ese costo que tiene simplemente entregarme por completo a Cristo. Ningún costo material, no tengo que buscar una fortuna. Si fuese así, la salvación sería imposible para muchos, pero en aquel día habrá una multitud tan grande que nadie podrá contar. Y eso es un logro de Cristo, eso es un logro de Dios, eso es un logro de la muerte de nuestro Señor en la cruz. Gracias, porque es tan sencillo que hasta un estúpido podría entenderlo. Gracias por haber plasmado estas palabras tan claras y libre de todo intento de oscurantismo y de tener que buscar un tercero para que nos la explique, porque es diáfana, clara, sin metáforas. El Evangelio. Si alguno quiere venir en pos, niéguese a sí mismo,